Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y porque nosotros estamos necesitados que esa palabra de Dios que vive y que permanece para siempre impacte nuestros corazones y nuestras vidas, es que todos los días nos dedicamos a la lectura, a la meditación de la palabra de Dios. Reavivados por su palabra es una convocatoria diaria. Hoy nos dedicamos al Salmo capítulo 53. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro, te suplicamos nos bendigas al estudiar tu palabra. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 53 es un llamado de atención a la insensatez y maldad de los hombres. Fue escrito por David y su mensaje, en esencia, es el siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Con todo respeto, pero negar la existencia de Dios es como una aseveración de un necio. Es el necio, según la Biblia, que dice en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Versículo 2. Pero Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Así como el necio rechaza a Dios en su corazón, el entendido es aquel que lo busca. Sabio es aquel que busca la sabiduría de Dios. El versículo 3 dice que cada uno se había vuelto atrás, que todos se habían corrompido y que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No tienen conocimiento de todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios lo desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Un salmo, 6 pasajes, para destacarnos la insensatez y la maldad de los hombres. En esencia, hay un contraste entre lo necio y lo sabio. Lo necio es aquello que nos lleva a contradecir, a rebelarnos, a separarnos, a independizarnos, a actuar a nuestra manera lejos e independiente de Dios. Lo sabio es aquello que nos lleva a buscar a Dios, a sentir la necesidad de. No tengo sabiduría, no soy sabio, estoy enfermo, pero reconozco mi enfermedad y busco al médico. Y porque reconozco mi enfermedad, busco al médico, sigo su tratamiento, entonces la Biblia me coloca el título de sabio. No estoy sano, estoy enfermo, pero busco, confío y me entrego en los brazos del médico. Amigos, con todo respeto, ¿necios o sabios? ¿Necios porque actuamos independiente o sabios porque buscamos a Dios? Tal vez usted se rotule creyente. Entonces tengo otra pregunta. Usted que no niega la existencia de Dios, usted que no se revela, que no se independiza, usted que cree en Dios, que va a una iglesia, que lee la Biblia, ¿usted siempre cree en Dios? ¿O a veces actúa como si Dios no existiera? ¿Fue eso lo que pasó con Lutero y con su esposa? En un determinado momento, su esposa lo vio con tanta preocupación, con cara de angustia, que se acercó y le preguntó si Dios se había muerto.
Y Lutero así, casi enojado, dice, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Dios no puede morir? No, dice que te vi con tanta angustia que pensé que Dios se había muerto. Algunos, muchos, incluso de los que creen, a veces, muchas veces, actúan como si Dios se hubiese muerto. Y entonces nos alcanza la misma necedad de aquel que permanentemente lo ignora o lo rechaza. Entonces yo vuelvo a hacerme la pregunta, ¿necios o sabios? ¿Permanentemente necios o permanentemente sabios? ¿Permanentemente o aisladamente necios? Porque en ciertas ocasiones aceptamos el plan de Dios y su existencia y su voluntad y otras no. O permanentemente sabio porque siempre buscamos a Dios. O aisladamente sabios porque a veces lo buscamos. Amigos, en nuestras manos hay hoy una gran oportunidad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cuando ve que todo se ha corrompido, cuando ve que hay maldad, cuando ve que nadie haga el bien, cuando ve que parece que Dios se desinteresa, que Dios mira para otro lado, cuando ven que todo el mundo está corrompido, o muchos, cuando ven que aún los que tienen conocimiento hacen iniquidad, entonces la gente está tentada a decir, no, mejor, ¿para qué? Para ser como fulano, para ser como el otro que va a la iglesia y después hace lo que quiere. No, mejor, así está bien. No mire al que hace más o menos. Haga bien. Busque a Dios todos los días, desde las primeras horas de cada día. Confíe permanentemente su vida en sus manos y deje que el Dios, que el Jehová, que mira desde los cielos, que hace una inspección ocular sobre todo el universo, sobre todo el mundo, para ver si encuentra algún entendido, sabio, que busque a Dios, pueda encontrar en usted una persona que reconoce la necesidad de Dios y que lo busca siempre. Y ya que hablamos de buscarlo siempre, vamos a buscarlo ahora, en este momento. En el ruego, en la oración, en la plegaria, nos colocamos en las manos de Dios y buscamos su gracia, su palabra, su voluntad. Vamos a orar.
Gracias, Señor, porque podemos buscarte y porque podemos encontrarte. Que el resultado de esta búsqueda y de este encuentro se transforme en bendiciones abundantes en nuestra vida. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo juntos reavivados por la palabra de Dios.